in your career? So how can IIBA membership help you? It's our network of business analysis professionals that make all the difference. It doesn't matter if your job title is user experience designer, product owner, or nurse. You can use business analysis to improve business results. Get the answers about practicing business analysis to stay relevant in your profession. Join IIBA today and take your career to the next level. Universidad Continental, Facultad de Ingeniería Empresarial. En nuestra Facultad de Ingeniería Empresarial nos preparamos para responder a las necesidades que actualmente tienen las empresas en el Perú y el mundo. Nuestros ingenieros empresariales lideran proyectos de innovación tecnológica e identifican oportunidades para optimizar los procesos empresariales. Contamos con ambientes de aprendizaje que te permitirán gestionar tus proyectos. Laboratorios innovadores como el Laboratorio de Procesos. Un espacio para diseñar y crear prototipos brindando soluciones a través de la tecnología. Asimismo, contamos con convenios internacionales brindando la posibilidad de viajar al extranjero, obteniendo certificaciones internacionales. Muy buen día con todos los presentes.
Agradecemos por la puntualidad y también de los que nos siguen desde la transmisión en vivo. Tengan una cordial bienvenida al cuarto día del primer Congreso Internacional de Análisis de Negocios, un evento organizado por el capítulo IVA Perú C Chapter, un evento en colaboración con la Universidad Continental. Les saluda Jordi Suárez, miembro del equipo organizador de este evento. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a Paul Villacorta con el tema Liderazgo ágil en tiempo de coronavirus. A continuación, una breve introducción de la trayectoria profesional de Paul Villacorta. Es ingeniero administrativo colegiado, magíster en proyectos empresariales, en educación, Master Business Administrator, Project Management Professional, especialista en gestión de proyectos, informática empresarial y competencias ejecutivas, y ha sido conferencista en múltiples universidades a nivel nacional. Se les recuerda a todos los participantes de que habrá un espacio de preguntas al finalizar la ponencia, así que pueden estar anotándolas durante el transcurso de esta. Sin más que agregar, le cedo el pase a Paul. Bienvenido. Muchas gracias Jordi, muchas gracias a IVA, a esta gran institución internacional que ha retomado nuevamente fuerza en el Perú, que es IVA, ¿no? Esta gran institución, una de las pioneras en business analysis, o en lo que es análisis de negocios, y qué bueno que profesionales, estudiantes y profesionales de la Universidad Continental, ¿no? En este caso, en la sede de Huancayo, puedan haber tomado esta iniciativa de retomar el capítulo de IVA en el Perú a través de la gestión de ellos, ¿no? Yo de verdad los felicito mucho. Voy a compartir mi pantalla justamente con la presentación que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Ahí está. Y entonces el día de hoy voy a colocarlo en modo presentación. Un segundo, por favor. El tema es hablar sobre liderazgo, ¿no? Pero en este caso ya por las condiciones que estamos viviendo de cambios en los últimos años y sobre todo por lo de la pandemia, que lamentablemente está atacando obviamente este mal a la humanidad y obviamente esto aparentemente, no quisiera decirlo, pero va a continuar. El liderazgo es un elemento importante que ahora ha pasado a una siguiente etapa. Ahora hablamos de liderazgo ágil, ¿no? Y obviamente siempre este concepto blando de habilidades interpersonales muy conocido y cada vez más utilizado, se aplica obviamente a la parte de los proyectos, ¿no? Entonces mi charla, mi ponencia de hoy día, y lo he dividido en tres partes realmente, ¿no? Voy a tratar de poder concentrarlo en la primera hora que yo tenga asignada con ustedes, donde primero hablaremos sobre, en general, qué es el liderazgo y previamente alineado al tema de proyectos. Luego en la segunda parte hablaremos de cuáles son el diferencial con la parte de ágil, dónde entra el tema de agilidad combinada con el tema de liderazgo. Y luego en la tercera parte, que es la parte ya final, hablaremos un poco del futuro, ¿no? En el sentido de qué nos depara y cómo debemos utilizar esta combinación de habilidades, una parte técnica y mucho de blanda, diría yo, para poder seguir adelante ahora que estamos viviendo en tiempos de pandemia, en tiempos del COVID o en tiempos del coronavirus. Perfecto. Entonces ahí tienen ustedes mis datos de contacto, tienen ahí mi correo, mi blog, y también me pueden ubicar por LinkedIn. Recibo sus invitaciones por LinkedIn para también estar conectados por esta gran red internacional. Quiero un poco
empezar, ¿no? Encontré un poco, siempre uno googleando y linkeando, como se dice, encuentra algunos mensajes bien representativos. Cuando alguien, por ejemplo, me dice que no se puede hacer, ¿no? ¿No? Pero cuando alguien me dice que no se puede hacer, no significa que no se pueda realmente hacer. Lo que significa que con esa persona no lo voy a poder hacer. Pero quizás si sigo analizando o busco, en este caso, a otra persona que pueda tener la misma visión, vamos a poder lograr muchas cosas. Entonces, yo con este mensaje, yo quiero iniciar porque esto es importante para dar un mensaje optimista, a pesar que estamos en tiempos de pandemia, y esto lamentablemente va a continuar, poder seguir adelante. Y ahí los proyectos, el análisis y negocios que acompaña a los proyectos, porque recuerden que en el ciclo de vida del proyecto hay una parte de análisis y negocios que se hace en la parte de la preinversión, y luego la gestión de proyectos que se hace en la parte de inversión, y ahí es donde entra, por ejemplo, mucho el tema del IVA, tanto en la parte inicial como después cuando el proyecto termina y el ciclo de vida del proyecto se convierte en el ciclo de vida del producto, lo que se conoce como las operaciones. También obviamente el análisis de negocios va a continuar, y seguramente cuando continúen operaciones, nuevos proyectos se van a desarrollar y nuevamente empieza a aplicarse el ciclo de vida del proyecto. Y entonces ahí es donde la participación del IVA, como esta gran institución de análisis y negocios, una de las pioneras y que tiene una de las guías más usadas, como es el famoso Babook, es así, nos va a permitir hacer todo el análisis que nos va a permitir finalmente poder tener el proyecto y poder gestionarlo. Y obviamente, como bien lo decía en el video, IVA tiene enlaces con otras instituciones como por ejemplo PMI, como Microsoft y otras, porque obviamente lo que tiene que uno hacer es hacer sinergias, ¿no? En este mundo globalizado, yo creo que las sinergias es lo que realmente va a funcionar, ¿no? Bueno, me gustaría que me recuerden en este webinar solamente con dos cosas, ¿no? Con mi nombre, ¿no? Y lo que he aprendido como voluntario de PMI en más de 5 años que he estado en el capítulo de PMI Lima, ¿no? Un poco dirigiendo los esfuerzos de poder expander o extender este concepto de las buenas prácticas en dirección de proyectos. Entonces, el nombre y el voluntariado, que sí lo conocía, pero estando ya en PMI, al igual que en IVA, también tenemos muchos voluntarios que están detrás de esta organización y el cual desde ya los sigo felicitando. El voluntariado es algo que uno aprende estando en la acción, ¿no? Y es este concepto es bien interesante y que obviamente también este concepto de voluntariado en conjunto con el concepto de las redes, del famoso redes de contacto o networking, son herramientas poderosas que nos permiten un poco más de visibilidad y nos permiten poder llegar a más personas. Ahí tienen también mi contacto de LinkedIn para que ustedes me puedan agregar y me puedan invitar para también estar conectados por esta red profesional, ¿no? Entonces ahí tienen contactos. Rápidamente, ¿no? Yo siempre utilizo este concepto, ya hablando del concepto de networking o hablando del concepto de red de contactos y LinkedIn o linking que está relacionado como red profesional. Yo utilizo siempre esta lámina que lo usaba más en el tema presencial porque hacía una dinámica minutos, ¿no? Previos allá a la charla, y que ahora por el tema pues de la coyuntura, ahora mucho hacemos de manera virtual, pero igual el concepto es bueno que quede, ¿no? Este concepto de los 6 grados de separación que hacen que con 5 niveles de contactos como máximo, pero está demostrado, y LinkedIn utiliza este algoritmo en segundo o tercer nivel, está demostrado que podemos conocer gente del otro lado del mundo teniendo el contacto, ¿no? O el amigo del amigo. Algunos de ellos tienen contactos en otros países y a través de ellos, utilizando por ejemplo la red profesional, como LinkedIn es la más utilizada, podemos utilizar este concepto de los 6 grados que cae excelente en la parte de lo que se conoce como el networking o la red de contactos, que sobre todo en la parte de proyectos es muy utilizada, ¿no? Muchas de las oportunidades de proyectos, y en general cualquier otro tipo de oportunidad, pero más en la parte de proyectos, utiliza mucho el tema de las referencias,
y el tema de las redes de contactos, y yo diría que más que redes de contacto es redes de confianza, ¿no? Encontrar a la persona que pueda, digamos, ser parte de un futuro proyecto, sea como miembro de equipo o que dirija los esfuerzos del proyecto, es algo que se estila mucho en la parte de proyectos y ahora con mayor razón, ¿no? Y ahora obviamente es a nivel mucho más global. Y hay una lámina también que siempre la coloco ahí, y a veces acordamos nuestros tiempos antes de la pandemia y nos tomamos un café con algún amigo, algún contacto, pero no sé si ustedes recordarán que cuando nos tomamos un café con algún amigo, parte del tiempo también seguíamos chateando, ¿no? Seguíamos whatsappeando, chateando, viendo el celular, y no aprovechamos el 100% la compañía de ese colega, de ese amigo, y ahora que no podemos hacerlo por las restricciones, entonces sentimos cierta nostalgia de cómo no aprovechamos de mejor manera el tiempo, ¿no? Entonces esta lámina que ustedes ven ahí, yo creo que representa mucho y que seguramente cuando vuelva a la normalidad, que seguramente será todavía con algunas restricciones, pero ya podríamos tomarnos un café con alguien. Es así, aprovechemos el 100% de esa persona y dejemos un poco el tema de los medios electrónicos, que ahora obviamente por el tema del home office y este tema de estudiar bajo conexión remota, bueno, estamos 100% conectados, ¿no? Pero los pocos momentos que podemos conversar físicamente con las personas, habría que aprovecharlo de mejor manera. Quiero decirles que los proyectos es la gran herramienta, ¿no? Es la principal herramienta, es el medio, porque los proyectos no son el fin son los resultados, el fin es lograr objetivos, el fin es crear productos y servicios nuevos, ¿no? Satisfacer necesidades, mejorar algo, hacer que la organización y que las personas crezcan. Entonces, los proyectos son esta gran herramienta o gran medio que permite justamente eso, pero obviamente el proyecto no va solo. El proyecto va acompañado dentro de un ciclo de vida, que es el ciclo de vida del proyecto, que tiene una parte que le llaman de preinversión, donde ahí entra todo el tema, el sistema del análisis de negocios, ahí donde, por ejemplo, esta gran institución mundial como es IVA, tiene a través de sus estándares y a través de sus certificaciones, tiene las buenas prácticas de cómo hacer un mejor análisis. Y luego cuando ya se apruebe el proyecto y siga la segunda parte del ciclo de vida del proyecto, entra la parte de la inversión. Y por ejemplo, es ahí donde estándares como PMI, como Prince2, como IPMA, ¿no? Los dos últimos estándares europeos, y bueno, PMI, que ahora también ahora ya no diría que es americano, sino es internacional, como más de 50 años que tiene, es ahí donde, a través, por ejemplo, de sus estándares, como la guía del PMOK o del PMBOK, es donde nos va a dar estas buenas prácticas de cómo gestionar. Entonces, un proyecto es la herramienta, pero si no tengo la gestión, tanto la gestión previa como la gestión continua, y después, inclusive, cuando se termine el ciclo de vida del proyecto y empezamos el ciclo de vida del producto, o sea, las operaciones ya con el nuevo servicio, el nuevo producto, ahí es donde también continuamos con el análisis y negocio, y ahí es donde IVA nuevamente continúa, ¿no es así? Continúa dándonos estas buenas prácticas, e inclusive ahí en las operaciones cuando se generen nuevas necesidades, nuevamente los proyectos con su ciclo de vida dentro de la operación, o sea, dentro del ciclo de vida del producto, van a seguir vigentes. Entonces, nosotros vivimos en un mundo globalizado y en un mundo que está lleno de proyectos desde hace muchos años, pero cada vez se está conociendo más el concepto y la importancia de los proyectos. Pero repito, no es solo los proyectos, sino la forma de cómo, antes, durante y después, debo gestionar. Y los proyectos, como ustedes pueden ver en esta lámina, está en todos los sectores, ¿no? Está en todas las carreras, está en todas las profesiones, porque nuestra vida es un proyecto. Y las mismas variables que rodean a los proyectos, que tenemos que saber cómo gestionarlas, y ahí es donde entra este concepto de las buenas prácticas, son las mismas variables que también rodean nuestros proyectos de vida, ¿no? ¿Qué cosa es liderar, no? Una palabra que siempre hemos escuchado, ¿no? Y yo creo que liderar, liderazgo, proyectos,
Si ustedes googlean, yo creo que son las palabras, una de las listas de, no sé si 50 o 100 palabras o 10 palabras más recurrentes, ¿no? O más buscadas en los buscadores, ¿no es así? Entonces, obviamente hay muchas definiciones, ¿no? Pero más que una definición, yo quisiera mostrar una gráfica, que es la que ustedes están viendo aquí en esta lámina, donde creo que la gráfica por sí sola nos permite saber realmente, ilustrativamente, qué cosa significa liderar, ¿no? Y cuál es la diferencia entre tener un líder, ¿no? Que es lo que apuntamos, lo que las organizaciones necesitan y lo que las personas deben desarrollar estas competencias blandas y que es simplemente poder administrar o jefaturar algo. Yo creo que la gráfica vale más que 1000 palabras, seguramente en las siguientes láminas que les voy a mostrar, cada uno de ustedes van a definir van a tener su propia definición de lo que es realmente liderar y por qué liderazgo, no solamente porque lo dicen algunos estándares, por qué liderazgo es, yo creo que la gran herramienta combinada con otras técnicas, y ahí es donde luego entra el concepto del liderazgo ágil, es la gran herramienta o la gran combinación de elementos técnicos como los proyectos y elementos blandos como el liderazgo y todo lo que rodea alrededor, y lo que realmente va a hacer la diferencia que una empresa o un profesional pueda superar estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y obviamente uno creía que solamente con el conocimiento, o sea, tomando la analogía del iceberg, con el conocimiento, que es la parte visible del iceberg, era suficiente para poder desarrollar y avanzar y lograr, por ejemplo, proyectos exitosos, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay la otra parte que no se ve del iceberg, donde efectivamente están estas habilidades de tipo más interpersonales, habilidades sociales, habilidades de comunicación, habilidades directivas, ¿no es así? Que ahora obviamente cada vez van saliendo nuevos nombres y nuevas combinaciones, pero finalmente es desarrollar estas competencias blandas que realmente, y lo que mucha gente a veces no lo nota o no lo ve, pero es la gran diferencia de que un proyecto sea exitoso, no. Y cuando yo digo que el liderazgo es acompañado con otras herramientas, justamente en esta gráfica ustedes pueden ver, cuando hablamos de liderazgo, no podemos dejar de hablar de el tema de construcción de equipos, el tema de una comunicación efectiva, ahora le llaman comunicación asertiva, la motivación, la influencia, la toma de decisiones, la negociación, ¿no? La construcción de el nivel de confianza, cómo construir confianza, cómo gestionar conflictos, cómo convertirse más en un facilitador, ¿no? Un coach, un mentor, en un facilitador. Entonces el liderazgo es un conjunto de varias habilidades que se van desarrollando y va dependiendo un poco del estilo y la personalidad de las personas, ¿no? No significa que tengo que tener todo esto para poder ser exitoso, pero hacia ese punto tendría que yo analizar y tomar mis esfuerzos justamente para lograr tomar cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento y lograr que sea exitoso, ¿no? Ahora, obviamente hay problemas en el camino, ¿no? Bueno, siempre lo hay. Va a ser la diferencia en cómo tomes el problema. Si el problema lo tomas como una amenaza o como un riesgo negativo, o que los problemas y los conflictos también lo puedas tomar como una oportunidad, riesgos positivos, y eso creo que va a ser el diferenciador, pero para darnos cuenta de eso, tenemos que dejar de lado nuestros modelos o esquemas mentales, o lo que le llaman los paradigmas, y a veces estas malas percepciones de las cosas, ¿no? Como pensar que siempre los problemas, la crisis, los conflictos siempre solamente son negativos, y no es así. Hay que aprender a ver todo el vaso completo y no solamente la mitad del vaso medio vacío o medio lleno, sino ver todos los ángulos y encontrar lo que la mayoría a veces no lo encuentra, y es ahí donde personas preparadas como ustedes, yo creo que sí lo van a poder hacer, es encontrar estas oportunidades. Hasta la pandemia tiene oportunidades, ¿no? Que podemos, con un previo análisis, podemos aprovechar. En un proyecto, a pesar de que es una caricatura, yo puedo dar fe que en un proyecto va a haber problemas y va a haber situaciones, más o menos como esta foto o esta caricatura que ustedes están viendo, donde hay un director de proyectos, ¿no?
que ahora obviamente estamos hablando de un líder de proyectos, que va a tener que constantemente balancear variables, por ejemplo, de costo y tiempos, para poder alcanzar un alcance, pero encima o al costado de él va a estar ciertos stakeholders o ciertos interesados, ¿no? Como el cliente, como el sponsor, como algún jefe funcional que él pueda tener dependiendo del nivel de autoridad, y que obviamente, de alguna manera, van a presionar a este líder de proyectos, y además de gestionar estas variables, va a tener que gestionar a otros interesados, entre aliados que quieren que se logren los resultados y opositores, que es lo contrario, no quieren que por alguna razón, algún interés, o porque seguramente está afectando sus intereses, no quieren que el proyecto logre. Y luego debajo todo el tema de gestión de riesgos, ¿no es así?, que efectivamente va a tener que afrontar. Entonces, esta es una situación típica que se da en los proyectos en todo el mundo, ¿no? En todo momento. Y es ahí, yo creo que no solamente los conocimientos técnicos, sino sobre todo las habilidades de liderazgo. Y ahora hablando de liderazgo ágil, son lo que va a diferenciar. Obviamente hay otras variables que hay que gestionar, no es solamente las variables de la triple restricción, ¿no? Alcance, tiempo, cronograma. Hay otras variables, sobre todo, no las variables internas, que de alguna manera son más sencillas de gestionar, porque tengo un equipo que también te va a ayudar, sino otras variables de tipo más exógenas, ¿no? Variables sociales, políticas, macroeconómicas, internacionales, legales, regulaciones, que de alguna manera muchos de estos cambios y toda esta situación que estamos viviendo, no solamente aquí en el Perú, sino en el mundo, de hecho que están afectando a los proyectos, ¿no? La misma pandemia obviamente ha afectado muchos proyectos, ha afectado muchas empresas, negocios. Hay negocios que no se han podido recuperar, hay negocios que sí se han podido recuperar adaptando y generando ese liderazgo ágil que, por ejemplo, la transformación digital necesita justamente para ser el diferenciador y poder adecuarse a este nuevo mercado. El mismo PMI, esta gran institución de dirección de proyectos, ¿no?, el cual sigo participando inclusive como voluntario y como miembro y persona certificada, nos habla de un triángulo del talento, donde ustedes pueden confirmar efectivamente que no es solo el eje técnico que lo que va a permitir lograr o ser el diferenciador entre un proyecto exitoso y uno que no lo es, sino que tiene que ver sobre todo la parte de liderazgo y todo lo que rodea, pero también, y ahí es donde nuevamente IVA como institución nos va a ayudar, es que también dentro de este triángulo, las estrategias y el negocio, conocer el mercado, conocer un poco de la cultura organizacional para ayudar a que los proyectos efectivamente se adapten a las necesidades, ¿no?, tanto de la empresa como del mercado, es efectivamente lo que nos va a permitir que la empresa siga avanzando, ¿no? Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden ver que efectivamente hay una nueva combinación entre elementos blandos y estrategias de negocio, y ahí donde, repito, las competencias blandas y IVA como institución técnica que nos da las buenas prácticas de lo que se conoce como el análisis de negocios en general, que nos sirve tanto para la parte inicial del ciclo de vida del proyecto o toda la parte del ciclo de vida del producto, y que esto luego es un ciclo que constantemente se va actualizando, porque los proyectos obviamente siempre van a estar generándose por las necesidades propias de la organización y del negocio. Entonces, yo creo que este es un claro ejemplo que esto cada vez está más vigente. Entonces, el liderazgo, ¿qué cosa es? ¿Hacia dónde va? ¿No? Ustedes pueden ver esta foto, poco el liderazgo tiene que ver por ejemplo, con visión, ¿no? Tener una visión más global, una visión más a mediano y largo plazo. De alguna manera el líder debe ser una persona visionaria, ¿no? Que nos diga por dónde va el camino, por dónde va el rumbo y qué estrategias podríamos tomar en conjunto, porque el líder no es una persona sola, sino que necesitan seguidores. En un proyecto necesita de equipo, un equipo competente, motivado, un equipo con compromiso, que efectivamente pueda lograr ese diferenciador que hace que un proyecto sea exitoso y uno no, ¿no? Creo que en esta lámina ustedes pueden
ya con esto va a ayudar a definir, que cada uno pueda definir su concepto de liderazgo. Van a encontrar la diferencia entre el que realmente lidera, que es el que siempre está con esta visión y esta comunicación efectiva, ¿no? Y esta persona que siempre está adelante. Por ejemplo, la diferencia simplemente con una persona que jefatura, ¿no? Que administra, que jefatura, ¿no? El cual no está mal, pero creo que no va a poder aprovechar mucho más las oportunidades que el líder puede encontrar. Y si a eso le sumamos un poco de ingeniería, como también ustedes lo pueden ver en la gráfica, entonces definitivamente esa combinación de liderazgo, que ahora le llaman liderazgo ágil, ¿no? Y si agarramos un poco de ciencia y tecnología y un poco de innovación, porque el liderazgo también tiene que ver mucho con innovación, entonces de hecho que nos va a permitir ser el diferenciador. Ahora, hay estadísticas, como la que ustedes están viendo aquí de PMI, ¿no? Que nos dice que el liderazgo es una de las habilidad interpersonal más importante, ¿no? No lo digo yo, instituciones que hacen estudios constantemente, por ejemplo, 75% de las organizaciones creen que el liderazgo es la habilidad más importante para el éxito de proyectos complejos y 71% de las organizaciones creen que el liderazgo es la habilidad más importante para el éxito a largo plazo, sobre todo de proyectos y sobre todo para el director del proyecto. Entonces, yo creo que esta imagen también habla por sí sola de que como cada vez el liderazgo es una de las principales herramientas que en conjunto con los proyectos y agregándole este concepto de agilidad que viene a su vez de las metodologías ágiles, yo creo que eso va a ser una combinación que haga que efectivamente ustedes puedan poder lograr cualquier proyecto a futuro, ¿no? Un segundo, por favor. En esta gráfica que está aquí, ustedes van a poder ver también, obviamente, a pesar que es una caricatura, ustedes van a poder un poco observar qué sucede a veces en los proyectos, ¿no? Y yo también puedo dar fe en algunos casos que a veces puede haber situaciones parecidas, ¿no? A esto que está aquí, donde a pesar que hay una persona que supuestamente está dirigiendo, a pesar que hay información que está tratando de comunicar, por lo menos la información está ahí, pero otra cosa es que se entienda, y a pesar que supuestamente tiene un equipo de personas que lo van a ayudar, con todos estos recursos, a pesar de eso, no logra efectivamente poder hacer que esto avance, ¿no? Y ahí hay una clara diferencia entre, digamos, conocer solamente temas técnicos en los proyectos y realmente poder liderar. Y si ustedes comparan esta caricatura con esta otra, son fotos reales de un proyecto, van a ver una gran diferencia, ¿no es así? Y que la idea es generar, generar escenarios o generar un clima laboral o organizacional que sea parecido a lo que ustedes están viendo, ¿no? Con el uso de las herramientas que por sí son escasas, pero hay que saber utilizarlas, y donde el liderazgo, y eso es muy importante, no es solamente la persona que dirige, sino que el liderazgo es de toda persona realmente que quiera hacer que las cosas cambien, o quiera hacer que las cosas sucedan, o quiera ser los agentes de cambio que las organizaciones y los proyectos necesitan, en cualquier nivel, en cualquier nivel. No solamente esperando que el que dirige sea el que efectivamente solo a través de él, digamos, solamente se encuentre el liderazgo. Él va a dar las directivas, va a dar las directrices, va a dar los lineamientos, pero él va a confiar que el equipo, el cual también el líder debería empoderar y también como mentor y facilitador ayudar a generar estas competencias y a generar este clima, es lo que realmente también va a diferenciar de un proyecto y otro. Porque lo que se busca es desarrollar equipos de alto desempeño. En un proyecto de liderazgo, y sobre todo el liderazgo ágil, y estas fotos también son reales, las que están viendo aquí, es lo que busca que un equipo se convierta no en un grupo de personas que trabajan de manera individual o que parece que funciona como grupo, pero son, digamos, no trabajan de manera sincronizada, sino que se autogestionen. Pero para que un equipo se autogestione,
que se gestiona automáticamente, primero necesita ser empoderado, pero para poder ser empoderado debe saberse que alguno de sus miembros, por lo menos, tiene las competencias necesarias para poder dirigir, ¿no es así? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos apuntar, y es lo que el liderazgo, sobre todo ahora el liderazgo ágil, es lo que va a encontrar. Ahora, el liderazgo tiene muchos estilos, ¿no? No hay una sola forma de estilo. Tenemos acá un liderazgo de tipo coercitivo, que nos dice, haz lo que te digo. Tenemos un liderazgo más orientativo, que dice, ven conmigo. Tenemos un liderazgo más afiliativo, donde nos dice que las personas son lo primero. Tenemos un liderazgo ejemplar, donde dice, haz como yo ahora, o un liderazgo más formativo, donde dice, intenta esto, o un liderazgo más democrático, ¿no? Que dice, ¿qué piensas tú? Y no descartemos, obviamente, el liderazgo autocrático, que puede sonar un poco mal, pero a veces se necesita poner mano dura, ¿no? Y voz firme en algunas decisiones que se deba tomar. Pero hay que saber en qué momento aplicar, y cada uno de estos estilos, que va a depender mucho de la personalidad, el carácter y el temperamento de las personas que dirijan, tiene momentos para poder utilizarlos, y eso obviamente solamente lo vas a ver con la experiencia de haber liderado, ¿no? Y efectivamente, en esta gráfica ustedes pueden confirmar lo que yo ya les decía, la diferencia entre el liderazgo con simplemente poder gestionar o administrar, ¿no? Solamente voy a tomar uno o dos de estos. Por ejemplo, la gestión básicamente se mantiene en la parte de administración, que obviamente es la base también de la dirección de proyectos, pero el liderazgo va más allá de la administración, ¿no? Va más allá del cambio, va al tema de innovar, es disruptivo, siempre está buscando, obviamente, cómo poder aplicar este concepto de mejora continua, de este concepto del ciclo de Deming. Entonces, eso es importante, ¿no? La gestión o la administración a veces usa mucho el tema de herramientas de control, que no es problema utilizarlo, se utiliza actualmente, pero cuando realmente hay un liderazgo, a veces, y tengo un equipo que me sigue, no necesito utilizar un control, simplemente inspirar confianza o generar confianza es lo que realmente va a ser el diferenciador, y ahí obviamente sé que cada persona o cada miembro del equipo va a tener el compromiso, ¿no? Y el liderazgo o el desarrollo del mismo para poder apoyar a que el proyecto logre los objetivos. Entonces, esta tabla es muy importante, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar o analizar y ver que efectivamente hay un diferenciador, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte. Toda la primera parte era un poco el marco o la base de la fusión, digamos, de esta combinación entre proyectos y la parte de liderazgo como concepto general. Pero ahora hablemos de liderazgo ágil, ¿no? Ahora, ustedes hasta este punto ya tienen un concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo es muy amplio, no hay un solo concepto de liderazgo, hay muchos y cada vez se van creando más, ¿no? Y se va, digamos, mejorando el concepto. ¿Y qué diferencia un líder de un líder ágil? ¿No es así? Entonces, la respuesta está en el concepto, pero el concepto viene de la organización, ¿no? Entonces, la organización necesita por el entorno donde se mueven las organizaciones, por los problemas que tienen que enfrentar las organizaciones. Entonces, estamos hablando de que constantemente las organizaciones están en un cambio, más ahora en estos tiempos. Y esos cambios también tienen un nivel de complejidad y cada vez se hace de manera más incremental. No significa que eso sea una amenaza. Si se gestiona bien, es una oportunidad. Pero justamente por este preámbulo que ustedes también están leyendo en esta lámina, el cual también les estoy explicando, las empresas necesitan de personas que ya no solamente lideren, sino que lideren de manera ágil para poder enfrentar de mejor manera estos cambios y este nivel de complejidad que es las organizaciones. Y ahora, con el tema de la pandemia, esto se ha duplicado o triplicado. Entonces, se necesita de estos perfiles, ¿no es así?, para poder enfrentar los cambios y la gran incertidumbre que actualmente vivimos. Entonces, por ahí empieza
la diferenciación, es por la misma necesidad de la organización en poder adaptarse rápidamente y adecuarse al nuevo mercado, al nuevo sistema, al nuevo orden, a las nuevas necesidades del cliente, ¿no? A las nuevas formas de estudiar, a las nuevas formas de trabajar, a los nuevos productos, a los nuevos servicios. Y entonces es ahí donde las personas con este perfil de liderazgo más la agilidad de poder, porque la agilidad no es por, tiene que ver en hacerlo más rápido, sino la agilidad es tener el sentido de cambiar y adaptarse y ser disruptivo, y la innovación obviamente ahí también es un factor importante, ¿no? Porque vivimos en un entorno VUCA, y ojo que este entorno VUCA, este concepto de VUCA, donde habla digamos, de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad, de la ambigüedad, no es un concepto que se haya creado con la pandemia. Este concepto ya tiene sus años, yo diría que tiene más de 10 años, pero yo diría que ahora, ¿no es así? Realmente el VUCA se está sintiendo, ¿no? Y yo diría que ahora estamos en un VUCA al cuadrado o un VUCA al cubo, porque si antes de la pandemia ya el mercado, la globalización, los proyectos tenían algunos de estos componentes, ¿correcto? Con la pandemia obviamente ha terminado de decir que sí. Inclusive yo diría que, yo imagino que están acuñando nuevos términos, que la pandemia obviamente por la necesidad de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, se han generado nuevos conceptos, ¿no? Por ahí seguramente no se sorprenderán cuando salga un concepto de VUCA más actualizado con otros componentes, el cual obviamente ha traído la pandemia, ¿no? Pero esto es lo que estamos viviendo actualmente, pero multiplicado por 2 o por 3. Miren ahí nomás, miren lo que sucede cada día, la incertidumbre, no solamente en el Perú, en el mundo, miren Europa, miren los países vecinos, ¿no? Que a pesar que el tema de las vacunas, ¿no? Y a pesar que tienen porcentajes de personas vacunadas, van a tener que seguir aplicando restricciones para que las personas no puedan salir, ¿no es así? Y los negocios obviamente van a ser también, siguen siendo obviamente perjudicados. Entonces, eso es con vacunas, imagínense. O sea, uno pensaba que con la vacuna se iba a solucionar eso, pero no hay seguridad de que realmente eso suceda. Y entonces, eso es lo que hace que efectivamente yo tenga que generar nuevas formas de hacer las cosas y nuevas formas de liderar para justamente hacer que la empresa pueda seguir avanzando. ¿Cuáles son algunas competencias, ¿no? Que tiene este concepto de VUCA? Una de ellas es la agilidad, ¿no? La flexibilidad, la capacidad de cambio, la capacidad de adaptarse, la transformación, de ahí viene este concepto de transformación digital, que es muy utilizado, y que algunas empresas lo han ido utilizando y por eso han podido seguir adelante, y otras que ya no han podido avanzar. Quizás fue muy tarde ir aplicando la transformación, ¿no? Pero también la toma de decisiones, la diversidad, la serenidad, la focalización. Entonces son algunas competencias asociadas, sobre todo en este caso me estoy centrando en la agilidad, pero ojo que en la agilidad no solamente como herramientas técnicas, que eso sería la parte sencilla, ¿no? Sino como el desarrollo de un siguiente nivel de las habilidades interpersonales que estamos hablando. Y justamente una de ellas tiene que ver con las famosas 3C del liderazgo ágil. La comunicación, que tiene que llegar a un siguiente nivel, donde ahí obviamente tenemos que seguir aprendiendo de todos nuestros aciertos y errores. El compromiso, el ser el inspirar, obviamente, que las personas puedan seguir adelante como un facilitador. Y la colaboración, porque ahora vivimos en entornos colaborativos, más aún en este último año, y la innovación y la empoderación que logra esto utilizando los medios virtuales. Entonces sí, también se puede hacer. Entonces, estas son nuevas habilidades, muchas de ellas ya conocidas, pero se tiene que ir desarrollando nuevos niveles de estas competencias, ¿no? Porque efectivamente uno de los problemas más comunes de los equipos es la pobre comunicación, o la comunicación pobre, entre otras, ¿no es así? Y entonces obviamente un líder si no es comunicador, un equipo si no aprende a comunicar, lamentablemente puede ser muy bueno técnicamente, pero si no aprende a comunicar, entonces no van a poder seguir avanzando. Eso unido a la visión que debe tener el que lidera y también el equipo que obviamente le va a seguir y va a continuar esa visión. Acá tiene una gráfica muy representativa que seguramente muchos de ustedes lo habrá
lo habrá visto, ¿no? Algunas dificultades propias de la comunicación, es una área que se utiliza mucho en la explicación de algunas de las áreas del conocimiento, por ejemplo, de la guía del PMOK, por ejemplo, en la parte de lo que es gestión de alcance, donde a veces el mismo equipo no entiende, o cada uno o parte del equipo entiende diferente lo que realmente el cliente quiere, y hay una diferencia entre lo que el cliente quiere, o lo que fue entendido que quiere, y lo que realmente el cliente necesita, ¿no? Y en el camino, obviamente, se dan todas estas situaciones, y que esto obviamente va a hacer que finalmente el producto no sea lo que realmente se haya esperado, ¿no? Y para eso obviamente hay herramientas y hay buenas prácticas y hay elementos que ya con estas lecciones aprendidas, es así, podamos seguir adelante. Obviamente hay un concepto de comunicación que ustedes lo habrán escuchado, que es el famoso eh, el círculo de oro, ¿no? Eh, esto lo trabaja un autor inglés, Simon Sinek, ¿no es así? Donde nos dice que la forma de comunicación que tienen las personas o las empresas está mal llevada, ¿no? Porque siempre comunicamos de afuera hacia adentro, ¿no? Y deberíamos comunicar de adentro hacia afuera. Porque cuando comunicamos de afuera hacia adentro, hablamos del qué, ¿no? Algunas veces del cómo y casi nunca del por qué o para qué. Y si nosotros, según los autores, cambiamos o invertimos este concepto y hablamos primero del por qué y para qué hay que hacer esto, y esto a su vez ese por qué y para qué está demostrado que está amarrado a la motivación de las personas a querer hacer porque tienen un propósito, tienen una razón, saben por qué lo hacen. Luego obviamente tienen que ver el cómo y finalmente el qué es lograr justamente lo que les había encomendado. Algo tan sencillo que es simplemente cambiar el orden de los factores, yo creo que generaría mayor impacto en la comunicación. Por eso hablamos de una comunicación asertiva, y esa comunicación asertiva hace que efectivamente las personas puedan ser, digamos, encaminadas hacia esa visión, y eso va a ayudar al liderazgo. Entonces, a eso, obviamente, sumado esta parte, podríamos llamarlo ese liderazgo ágil, de poder encontrar la forma de cómo llegar a las personas, cómo llegar al equipo, cómo llegar al cliente, y poder obviamente que el proyecto y la organización obviamente sigan avanzando, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pero también obviamente hay nueva estructura, ¿no? Ya dejemos la estructura funcional, ¿no? Ahora inclusive cambiamos una estructura más transversal, más horizontal, con menos niveles, más achatado, donde obviamente los procesos y después viene el concepto de los principios es lo que realmente va a ser la diferenciación. Entonces acá hablamos también, igual, y esto tiene que ver mucho con el tema de la transformación digital, ¿no? Uno piensa que la transformación digital es solamente cambiar computadoras o actualizar software o crear una nueva red ¿no? telemática, y no va no va solamente por el lado tecnológico, ¿no? Sino que tiene que ver con una nueva forma o una nueva estructura organizacional, con nuevos procesos, con un cambio de chip que tiene que ver no solamente con los que dirigen el proyecto, sino con todo con todo el entorno, ¿no? Que puede ser un entorno en algunos momentos, pueden ser complejos, pero que obviamente esta forma de iteración, donde obviamente siempre las personas son el centro y lo que hace la diferencia en que una organización avance, es lo que también debería ser parte. Porque no es solamente el tema de la persona, sino que esa organización que quiere seguir adelante tiene que flexibilizar sus procedimientos, tiene que mejorar y encontrar valor en sus procesos, tiene que cambiar su estructura a una menos funcional y una más horizontal o más por procesos o más transversal. E inclusive ahora se habla de principios, es así, que de alguna manera están más arriba de los procesos, lo que realmente, y con los perfiles adecuados, son lo que realmente van a ser el diferenciador. Seguramente habrán leído, habrán escuchado de este concepto del CINEFIN, o CINEFIN, esta estructura, este framework, donde nos dicen que en situaciones de proyectos, por ejemplo, simples, proyectos sencillos, ¿no? Porque ya se tiene el conocimiento, porque ya son proyectos recurrentes, entonces hay que aplicar las mejores prácticas. En proyectos un poco más complicados, habría que aplicar las buenas prácticas. Ahí entra la guía del IVA, ahí entra la guía del PMOK y otros estándares.
Pero ¿qué pasa cuando ya hablamos de entornos o proyectos más complejos, donde hay que utilizar seguramente prácticas emergentes? Ahí podríamos utilizarlo en las metodologías ágiles, pero más que metodologías ágiles, en realidad el camino son las metodologías híbridas, que es la combinación también de lo anterior con lo nuevo, ¿no? Porque no es que una va a reemplazar a la otra, o no es que una sea mejor que otra, no es así. Es el complemento de varias estructuras, estándares, que finalmente van a ser el diferenciador para poder asumir el nuevo reto de gestionar algo más complejo. Y cuando es caótica, habría que ir pensando, y ahí entra mucho el tema de innovación y disrupción, y ver qué nuevas herramientas se pueden aplicar, prácticas novedosas. Y luego hay un punto central donde obviamente no se sabe y todo es un caos, todo es un desorden, y entonces obviamente ahí va a ser mucho más difícil. Y yo creo que ahí la experiencia y el liderazgo de la persona, del director, del que lidera, pero también de las personas que lo acompañan, yo creo que va a ser el diferenciador para poder lograr, en el caso que se encuentren en un escenario de tipo más caótico, ¿no? Entonces, señores, para ir hablando ya de la última parte, antes que el tiempo me gane, ustedes seguramente habrán visto esta gráfica, ¿no? Cuando alguien nos pregunta quiénes quieren el cambio, ¿no? ¿No? Quienes quieren el cambio, bueno, se lo ven esto, pues, en las elecciones, ¿no? En todo momento, prácticamente todos quieren, ¿no? Pero cuando les preguntas quieren cambiar, ¿no? ¿Quiénes quieren cambiar? Ahí es donde todo el mundo se mira, ¿no? Y cuando todavía encima nos preguntan quiénes quieren liderar el cambio, probablemente los que estaban ya, muchos de ellos ya no estén, ¿no? Este es un gran problema. Esto tiene que ver mucho con nuestros paradigmas, tiene que ver mucho con nuestro modelo y esquema mental, nuestra mala percepción de las cosas, el tema de los líderes que a veces no escogemos, sobre todo cuando queremos elegir, y ahora que se vienen las elecciones con mayor razón. Yo creo que a veces es un error de las personas no estar informados de las personas que queremos escoger para que sean nuestros líderes por un periodo, ¿no? Y es algo recurrente, lamentablemente, no solamente en el Perú, esto lo veo en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, en el mundo en general, sucede también en países avanzados, ¿no? Quizás menos, porque ya han encontrado formas de poder hacer que esta mala práctica, ¿no? No se dé, ¿no? Pero esta es una gráfica representativa que lo deberían tomar en cuenta, ¿no? ¿Quién es líder en estos tiempos, no? Yo estoy tomando acá, seguramente ustedes conocerán acá al doctor Tedros, ¿no? He tomado obviamente la imagen y la información que ustedes ven ahí de la página de la OMS, la famosa Organización Mundial de la Salud, donde, por lo menos que yo recuerde que empezó esto el año pasado, ellos han tenido bastante traspiés, ¿no? Han tenido bastantes errores, y hasta ahora creo que lo siguen teniendo, sobre todo errores de comunicación. Y bueno, entonces yo he puesto esta imagen representativa que ahora por el tema de la pandemia es conocida. Alguien, quizás sin la pandemia no hubiera sido conocido él, y solamente en su entorno cercano a todos los que son de salud, pero simplemente lo pongo como ejemplo para que ustedes analicen si de que empezó la pandemia, esta gran organización de la salud dirigida por este señor realmente ha liderado realmente el tema de la pandemia, ¿no? Se los dejo simplemente para análisis, ¿no? Lo tomé ahí porque tenía que poner a alguien representativo de lo que está sucediendo ahora y poder analizar qué hubiese hecho mejor esta persona o la organización que representa. Y eso es muy importante. Repito, tomar estas buenas prácticas para lo que viene. Y ojo que seguramente el tema de la pandemia, esto se extenderá, vendrán otras pandemias o vendrá otras cosas que de alguna manera hagan temblar a la humanidad, ¿no? Y entonces tenemos ahora con mayor razón que estar más preparados, ¿no? Entonces, esta última parte, estos últimos minutos, quiero mostrarles unas láminas donde nos permitan saber qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya tenemos el concepto de liderazgo, ya nos han recordado el concepto de proyectos, ahora tenemos el concepto un nuevo concepto de liderazgo ágil,
pero ¿qué hacemos, no? Y entonces en estos tiempos estos tiempos de pandemia, donde obviamente el liderazgo es un elemento crucial y que ha pasado o ha escalado a un siguiente nivel, tiene que combinarse con un escenario disruptivo el cual estamos viviendo, el cual la innovación y la transformación es lo que realmente va a ser el diferenciador, ¿no? Yo les voy a dar un caso que ya tiene algunos años, para que tengan una idea de cómo el hombre y las personas, sobre todo cuando se sienten más presionadas y sobre todo cuando hay este tipo de problemas, y a veces es bueno que haya este tipo de problemas para que la gente deje su zona de confort, se vuelven personas más creativas, ¿no? Se vuelven personas más innovadoras. Y es el caso, por ejemplo, del famoso premio Hall Prize, ¿no? Este premio que ya tiene más de 10 años, liderado por un expresidente americano, pero esto fue creado por un hindú, que creo que más adelante está, y que de alguna manera ellos hace más de 10 años sacan esta iniciativa o este premio HAL, ¿no? Que se da en Inglaterra, ¿no? Para poder, obviamente, a través de los proyectos y a través del liderazgo de los proyectos, porque esto es premiado, es así, y los proyectos que son premiados tienen los fondos para ser ejecutados, puedan liderar el cambio, ¿no? Y en esta iniciativa, ustedes acá tienen desde el 2010, bueno, tengo ahí hasta el 2018, ¿cuál fue la definición o el desafío o el tema, ¿no? Educación, agua limpia, pobreza, temas energéticos, crisis alimentaria, cuidado de la salud, ¿no? Como el tema de los refugiados, ¿no? El tema de generar ingresos. Y obviamente han tenido ganadores, ¿no? Que han ido implementando este tipo de proyectos. Uno de ellos, ¿se acuerdan de esta famosa One Laptop Per Child, ¿no? La OLAP? Esto nació en el premio del 2010, cómo a través de estas laptops que funcionaban mecánicamente y podían conectarse a cualquier medio para el tema de internet y que ya venía con software y que no necesitaba, digamos, conexión eléctrica, porque muchas de estas había versiones mecánicas que con una palanquita generaba su propia energía en sitios donde no hay luz, obviamente. Fue una de las primeras iniciativas que se dieron y que fue premiado en este premio HAL, el famoso HAL Prize, ¿no? Y que obviamente saca lo mejor de las personas, porque justamente a veces las crisis, los problemas, los conflictos, para tratar de solucionar y aliviar y seguir avanzando en nuestra vida, saca lo mejor de las personas, ¿no? Otro que ganó en el año 2013, que hablaron sobre alimentación, fue un grupo de personas que hicieron un estudio en África, donde en África encontraron que no había nada y la gente se moría de hambre, pero lo que había era insectos, ¿no? Y entonces hicieron estudios, qué insectos podían tener más nivel nutricional, y encontraron estas, que le llaman, los crickets, son estos, saltamontes, ¿no? Rostizados, ¿no? Entonces que enseñaran a preparar, porque ahí había insectos hasta por gusto, entonces, y que esto tenía un nivel nutricional muy alto, y este premio ganó, se incorporó, se implementó, y a través de esto mucha gente dejó de morir, ¿no? De hambre, ¿no? Tenían ahí, sino que había que encontrar la forma de cómo con los recursos, pocos recursos que puedas tener, siendo un poco creativo, podemos aminorar y solucionar, ¿no? Luego esto también que ganó el 2014, que fue por el tema que tenía que ver con el tema de la salud, por el tema de las caries, ¿no? Crearon una especie de dulces o chicles, creo que era, que de alguna manera te limpiaban, digamos, porque mucha gente pobre no tiene acceso a las pastas y a esto dental, y ayudó obviamente a mejorar el tema de las caries y todos los problemas bucales que uno puede tener. Entonces ahí les muestro 2 o 3 ejemplos para que vean que en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, las personas, los que realmente quieren el cambio, los que quieren liderar, realmente encuentran soluciones y nos volvemos más creativos y más innovadores. Para que vean que también las personas somos visionarias, porque nacemos líderes, nacemos visionarios, solo que hay que aprender a desarrollar esto. Esta es una foto que yo encontré un poco googleando y linkeando de una revista italiana del año 62,
el cual el autor hacía una caricatura de probablemente cómo sea a partir del año 2020 o 2022. ¿No? Y miren, esto ha pasado, estamos hablando más de 40, 50 años, ¿no? Y dígame si no se parece un poco a la realidad, un poco, ¿no? Estamos un poco ahí encapsulados, ¿no? No sé si se han dado cuenta, se parece un poco a la realidad que estamos viviendo o lo que probablemente vivamos en los siguientes años. O sea, para que vean que las personas también, aparte de ser creativas e innovadoras, también pueden tener visión a lo que pueda pasar muchos años más adelante, para que lo tomen en cuenta. Entonces, acá les voy a hacer dos preguntas ya para ir cerrando y luego ver si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. ¿Por qué la agilidad y sobre todo el líder ágil es el factor clave que necesitamos o que necesitan las organizaciones ahora que estamos en el tema, no sé si decir post pandemia, porque la pandemia todavía continúa, ¿no? Yo diría durante la pandemia, habría que encontrar ahí la palabra, ¿no? Y la respuesta lo encontré en un estudio que hizo A Great Place to Work, ¿no? Ahí está la fuente, eso lo hizo el año pasado, donde hizo un estudio con más de 40.000 personas, todo a nivel mundial, ¿no? Más de 80 organizaciones, y encontró que estas organizaciones en diferentes, distintos tamaños e industrias, reveló que el 27% de las empresas ya estaban trabajando con el tema, por ejemplo, de metodologías ágiles, ¿no? Que de ahí viene el concepto de agilidad y liderazgo ágil, ¿no? Un 43% manifiestan no estar trabajando de esta manera, seguramente seguimos con la parte tradicional, pero eso hay que ir cambiando, y un 30%, bueno, desconocía realmente con qué, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una tercera parte, yo diría que es una tercera parte, de que sí las empresas a nivel mundial se han estado adecuando a los cambios, y cuando ha venido este tema de la pandemia, han podido acelerar este tema de transformación digital y han podido obviamente superar, y creo que lo están haciendo muy bien, y otras que quizás todavía no estaban pensando en utilizar esto, son las que ahora tienen, creo, más problemas, ¿no? Pero luego hay una segunda pregunta, la cual no encontré, realmente no tengo la respuesta, pero igual se las doy para que ustedes la analicen, y yo creo que ustedes sí van a encontrar la respuesta. ¿Qué pasará con el famoso día después de la pandemia? Ahora, esto obviamente, yo pensé que esto iba a terminar el año pasado, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, ya 2021 será el post-pandemia, pero como ustedes ven, esto ha continuado con la segunda y tercera. En Europa están hablando de la cuarta ola. Probablemente esto sea como el mar, o sea, las olas van a continuar durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que algo radical pase. No sé si serán las vacunas, espero que sí, u otra cosa. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita, no? ¿Qué es lo que están viviendo todos ustedes? ¿Qué es lo que estamos perdiendo ahorita? Pero ¿cuáles son las oportunidades que también hay detrás de todo esto, ¿no? Creo que obviamente hay que analizarlo muy bien porque algunos datos, ¿no? Temas macroeconómicos estamos un poco mal desde el año pasado. Ahí ustedes miren la gráfica del lado izquierdo. Perú en realidad fue uno de los países más afectados y que ahora siguen afectados, y que ahora el tema de la pandemia ahora se junta con el tema social, el tema político encima, por las elecciones y el tema macroeconómico. Y que quizás sea ahora, pues efectivamente, que a nivel nación, a nivel Estado también, el tema de la transformación digital, que es el cambio que el Estado necesite, se tengan que dar, obviamente, y obviamente ustedes por eso que tienen que pensar bien qué personas o qué grupo político, sin entrar mucho a política, es lo que realmente pueda lograr avanzar un poco en esto y tener unos mejores 5 años de lo que hemos tenido últimamente, ¿no? Porque obviamente hasta ahora todavía estamos muy dolidos por la pérdida de muchos familiares, amigos, colegas, alumnos, sus padres, ¿no? Estos son fotos reales, que hay que tomar en cuenta, y que ahora no terminamos de procesar todo esto que tan rápido ha sucedido, porque el cambio así es muy rápido, y todavía no terminamos de procesar todo esto que está pasando, y lamentablemente esto sigue sucediendo, ¿no? Y contra esto encima tenemos que luchar para seguir adelante, ¿no? Y esperemos que en un momento, cuando esto acabe, podamos retomar obviamente algunos temas tradicionales para poder despedirnos realmente de nuestros seres queridos, ¿no?
Simplemente el mensajes finales es no perder la calma, es elegir el camino menos oscuro, por llamarlo así, y el lado feliz de la vida, que eso va a depender mucho de cada persona y su percepción de las cosas. Es tratar de adaptarse, hay que adaptarnos al cambio. Ahí tienen el ejemplo de la famosa Pastelería San Antonio, que fueron los primeros negocios que ahí nomás a los días o a las semanas se reconvirtieron, porque su objetivo no era despedir a nadie, y yo creo que sí lo lograron. Inclusive por ahí leí que van a abrir más tiendas, porque fue un éxito el cambio que hicieron, y eso es muy bueno. O sea, es un claro ejemplo, entre otros que ha habido, de que sí se puede hacerlo. Y hay este ejemplo de tuppers, que un grupo de señoras hizo estos tuppers, comida en los condominios, y que todo ha crecido. La famosa guagua laptop de este grupo de chicos universitarios que con piezas desechables, reciclables, también, y que esto también puede ayudar a contribuir con el Estado. Por ahí algunas casas convirtieron sus jardines ¿no? en unas huertas ahí para sus productos. Y bueno, hay una foto ahí de los chinos cuando empezaron a abrir sus espacios, ¿no? Es una foto real, ¿eh? Como para no perder el negocio, cómo atendían a los clientes, ¿no? Bueno, los chinos siempre tienen unas ideas buenas y malas, ¿no? Pero bueno, ahí está, como idea. Entonces, sí se puede, ¿no? Yo creo que sí se puede. Simplemente resumiendo, señores, me gustó esa gráfica de la hormiguita ahí tomando su madera y viendo el atardecer, ¿no es así? Yo creo que las reflexiones finales, el tema del COVID, primero ha desnudado las falencias que puedan tener los países, pero también ha ayudado a adelantar o a generar cambios, sobre todo a acelerar el cambio en las organizaciones a nivel empresarial, administrativa, educativa, pero no todo es malo, ¿no? Este tema de la pandemia tiene también sus cosas positivas. Tienen ustedes un pequeño gráfico, ¿no? Y que si pensamos de manera ágil, si lideramos de manera ágil, si queremos realmente hacer las cosas y no esperar que alguien la haga, sino nosotros tener la iniciativa de hacerlo, entonces yo creo que lo que parece amenaza y lo que hacía hasta ahorita una amenaza, también pueda tener oportunidades, ¿no? Entonces ahí les dejo este mensaje. Les dejo también el mensaje que los proyectos logran muchas cosas, no solamente estadios maravillosos, no solamente contribuir con la ciencia y la tecnología y el sistema agrario y ahora la medicina, sino que los proyectos deben hacer que menos personas sean pobres en este mundo y que más personas puedan formar parte de la parte económica, de la población económicamente activa, y que contribuyan con sociedad y mejoremos a través de los proyectos y a través del liderazgo de ustedes, mejoremos nuestra sociedad. Acá finalmente tienen ahí el creador del HAL Prize, ¿no? Ahmad Ashkar. Él dice, si crees que dar servicio a los mundos más pobres puede ser rentable, entonces puedes imaginar un mundo sin pobreza. Él es el que creó el HAL Prize. Y abajo tienen un premio Nobel de, de la Paz, Muhammad Yunus, que vino al Perú hace algunos años, que le llaman el banquero de los pobres en la India, porque efectivamente era el único banco que prestaba plata a los pobres, y por eso que le dieron el premio Nobel, no de economía, sino de la paz, porque lo decía que él, al hacer eso, está evitando guerras futuras, porque la pobreza también genera guerras, ¿no? Simplemente, chicos, señores, todos los señoritas, todos los que me están escuchando, y les agradezco esta atención y les agradezco la invitación de esta gran institución IVA, el capítulo de Perú, que lo genera en trabajo en conjunto con la Universidad Continental. Simplemente sigan adelante, tengan fe, que a veces donde no hay camino, Dios abre un camino nuevo para los que realmente quieran seguir, quieran liderar. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos. Ahí están mis datos de contacto y tengo todavía algunos minutos para poder escuchar alguna de sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Paul. Entonces, este es el espacio para que puedan realizar las preguntas. Los participantes se les invita a que puedan escribirlo en el chat box del Zoom, por favor. Y mientras por ahí van escribiendo las preguntas que puedan tener sobre la ponencia el día de hoy, tengo una pregunta para usted, Paul. Paul, ¿qué cambios necesariamente deben de tener los líderes ágiles
para formar una cultura ágil en la organización? Mira, la respuesta es muy sencilla, Jordi. Empezamos con la actitud, tener la voluntad de querer cambiar, a pesar que no sabemos cómo. Hay mucha gente que no sabe cómo, pero mientras que tengamos la voluntad de querer cambiar y que aprendamos, y aprendamos de manera ágil, y tengamos la buena actitud, que a pesar que todo puede ser negativo, y todo puede ser incierto, y todo puede ser ambiguo, complejo, como lo dice el Buca, tener la actitud de querer cambiar, de que primero una persona cambie, y que esta persona realmente pueda tener la voluntad, efectivamente, de aprender rápido en el camino. Y cuando hablo de aprender, no solamente son herramientas técnicas o herramientas tecnológicas, ¿no? Que sería un primer paso, sino es cambiar como persona y cambiar como profesional, y que en conjunto quiera realmente lograr este liderazgo ágil para lograr resultados positivos a la sociedad, ¿no? Yo creo que son dos elementos claves que va a depender mucho de la voluntad de cada persona y la actitud de cada persona. Por ahí se empieza, Jordi. Muchas gracias. Bueno, vamos esperando que puedan realizar una pregunta más la audiencia. Acá hay una pregunta de parte de Luis Vargas. Buenos días, señor Paul Villacorta. ¿Los equipos autodirigidos es un liderazgo ágil? Yo creo que los equipos autodirigidos, de hecho, que tienen que empezar con un liderazgo, pero acuérdense que ese liderazgo tiene que estar empoderado. O sea, en principio todos somos líderes, todos nacemos líderes, todos somos innovadores, pero a veces no tenemos el empoderamiento o no tenemos el nivel de influencia para hacer cosas, por ejemplo, cuando estamos en un proyecto. Ahora, tampoco no se le puede empoderar a todos, porque todavía todos no tienen el nivel de competencia, porque dirigir personas necesita competencias adicionales, ¿no? Yo, por ejemplo, a un programador o a un analista de sistemas, que puede ser muy bueno en su campo, no lo puedo mandar al día siguiente a jefaturar al departamento de sistemas y gestionar personas porque probablemente no lo haga bien, no porque no pueda, sino porque no ha desarrollado las competencias. Y como yo como líder no les puedo dar el empoderamiento sin que yo le haya enseñado y haya visto cómo está, qué competencias debe desarrollar. No es así, para luego darle la oportunidad que dirija. Cuando un equipo se convierte en un equipo autogestionable, significa que ha pasado por procesos anteriores. Significa que ese equipo primero era un grupo de individuos separados, luego se convirtió en un grupo de personas, ¿no? Luego el líder o el director en ese momento les facilitó y les ayudó para que muchos de ellos puedan desarrollar progresivamente sus competencias, y hasta que no viera que por lo menos alguno de ellos pueda aprender a gestionar a otras personas, no le dio el empoderamiento para que él a su vez pueda liderar a su equipo. Es un proceso que se tiene que hacer. No es de la noche a la mañana, pero yo creo que si una persona tiene bastante voluntad y bastante actitud de aprender en el camino y la voluntad de querer hacer las cosas, yo creo que el empoderamiento va a llegar muy rápido, porque las empresas no pueden estar detrás de todo el equipo, detrás de las personas. Tienen que enseñarles a que se autodirijan para que las empresas o el director del proyecto también les pueda otorgar el nivel de autoridad y el empoderamiento necesario para que efectivamente puedan, y las herramientas que necesiten para que puedan lograr los resultados esperados por la organización. Es una secuencia, pero se puede adelantar la secuencia con la actitud y la voluntad de las personas, el querer hacer las cosas, claro que sí. Perfecto. Tenemos la pregunta hecha por Jan. ¿Cómo un líder ágil puede fomentar la sana competencia dentro de una organización? Con el ejemplo, con el ejemplo. Por ejemplo, el voluntariado, ¿no? Yo tomo siempre el concepto de voluntariado, que todos lo conocemos, ¿eh? Tú le preguntas a cualquier persona qué es ser voluntario y te va a decir si maneja el concepto, pero quizás no lo entiende bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, el voluntariado es hacer las cosas sin que nadie te exija, sin que nadie te presione, sin que nadie te obligue, sin que nadie te pague, tomando parte de tu tiempo por una nueva causa, una buena causa, o porque quieras ayudar a otras personas.
Entonces, ese es un claro ejemplo, y por eso que muchas empresas cuando reclutan a nuevos chicos, una de las preguntas que ahora les preguntan es, oye, ¿sabes qué es ser voluntario? ¿Sabes del voluntariado? ¿Has hecho voluntariado? Porque saben que las personas que están haciendo voluntariado tienen capacidades adicionales, que las otras quizás todavía no lo han experimentado. Tienen capacidad de servicio y son personas que están motivadas intrínsecamente, no porque alguien les obliga, sino porque ellos quieren contribuir. Y esas personas yo creo que son las más cercanas a ser líderes ágiles actualmente y que las personas, las empresas deberían capturar a estas personas porque son los que están más cerca justamente a los proyectos que necesitan este tipo de perfiles. El voluntariado es el caso más actual y el que yo he vivido y sigo viviendo, y pues estoy aquí también por aprender del voluntariado, que antes solo conocía el concepto, pero cuando ya hace 10 años entro al mundo PMI y al mundo obviamente de la dirección de proyectos, es donde yo puedo realmente saber cómo esto funciona y cómo esto puede lograr muchas cosas para la sociedad. Eh, Paul, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el Correcto. principal desafío a la hora de adoptar el liderazgo ágil? El principal desafío es que primero no esperes que las cosas sucedan, sino que hagas que las cosas sucedan. Esa es la diferenciación. Si yo espero que sucedan cosas, entonces no estoy haciendo ni líder ágil, ni siquiera líder, sino que simplemente soy un espectador, simplemente seré un jefe en esperar los momentos para yo actuar. La diferenciación de un líder y un líder ágil es que él no espera, él hace que las cosas sucedan. Y sobre ese camino es lo que va a lograr tener puntos a favor para poder seguir el cambio y poder hacer que las cosas realmente y los resultados, tanto personales o profesionales u organizativos, se den. Yo creo que es la principal diferencia. José Muchas pregunta, gracias, Paul. Perfecto. perdón. José pregunta, ¿cómo determinar qué tan ágil es tu organización? Efectivamente es una pregunta interesante, porque la agilidad no es solamente de las personas, ¿no? Porque hemos estado hablando más de las personas. La agilidad en una organización tiene que ver con su nivel de madurez. Las organizaciones que tienen un nivel de madurez medianamente alto entienden que en todo este cambio les va a favorecer. Entienden que tienen que cambiar su estructura, que tienen que cambiar su cultura, que tienen que cambiar el chip a sus colaboradores, que tienen que implementar nuevas metodologías, que deben utilizar nuevas herramientas, porque saben que sí funciona. ¿Tienen que invertir un poco de dinero y tiempo? Sí, pero saben que van a ser redituados. En cambio, las organizaciones que la piensan mucho es porque su nivel de madurez todavía no está a las alturas para que puedan tomar estas decisiones y siempre las van a tomar de manera reactiva cuando ya están ahí con el cuello en el agua, ¿no? Ya ahí, digamos, no tienen más que hacer, pero puede ser un poco hacerlo todo a última hora y en momentos críticos probablemente no logren el objetivo. Esto se tiene que hacer desde antes. El COVID ha acelerado eso. Entonces, ustedes han visto hay un meme que salió desde el año pasado en las redes, donde te pregunta quién aceleró la transformación digital en su empresa, ¿no? No sé si lo vieron. Y una de las respuestas decía el dueño, el sponsor, el gerente, ¿no? Y había una que decía el COVID. Entonces tiene que haber COVID para que aceleren, para que muchas organizaciones hayan acelerado sus procesos de mejora o su transformación digital. Y eso que lo están haciendo por el COVID es porque todavía no tenían el nivel de madurez. Los que lo hicieron antes, porque hay empresas que estaban haciendo transformación antes, no tuvieron ningún problema y superaron y están superando el tema del COVID. Esa es la diferencia. Vamos con la siguiente pregunta, parte de Jan. ¿Cómo debe actuar un líder ágil si la alta dirección constantemente lo desautoriza? Ese es un problema, porque yo puedo tener en una empresa líderes ágiles, pero la organización no es tan ágil como parece, ¿no? O por lo menos lo tiene de nombre, ¿no? Porque yo puedo ser muy ágil, pero mis jefes, ¿no? Los gerentes funcionales, que todavía están con la mentalidad de jefaturar y no liderar, entonces obviamente no lo van a entender. Ese es algo que hay que aprender a superar, ¿no? Ahora, ahí hay dos caminos, ¿no?
O sigo perseverando, siempre con buena voluntad y buena actitud de cómo llegar a la alta dirección, ¿no? Y poder decirles que esto funciona y que me den el nivel de autoridad para poder lograr, porque finalmente si yo le doy resultados, entonces ellos no me van a decir que no, porque si le estoy dando más dinero a la organización y estoy generando buenos productos a través de proyectos, sería insensato que ellos te digan que no se aplique esto. Entonces hay que tomar una oportunidad, que ellos te den una oportunidad de demostrar que con estas metodologías o este liderazgo ágil vas a encontrar resultados. Cuando encuentres el primer resultado, ellos ya no te pueden decir que no lo hagas. Ellos te tienen, al contrario, dar el nivel de autoridad y el empoderamiento para seguir adelante. Solo que ese pequeño escollo puede demorar tiempo. Entonces, si yo entro en desesperación, si no soy perseverante, o ya me aburren, me terminan de aburrir, a veces lo que hago es doy un paso al costado y me voy a otra organización que sí me den ese nivel de autoridad para poder demostrar que sí se puede hacer muchas cosas a través del proyecto y a través del liderazgo ágil. Son dos caminos. Cada uno escoge cuál quiere seguir. Listo. Bueno, por el momento, como no hay más preguntas, realizaría una pregunta esperando así si es que hubiese alguna pregunta más de parte de la audiencia. Y la pregunta es, ¿qué recomendación podría dar sobre la gestión de equipos ágiles en una organización? Hay varias, ¿no? Hay varias recomendaciones, ¿no? Yo recomendaría desde la parte de reclutamiento o de la parte de selección de personal, cuando uno recluta a un futuro equipo, yo no miraría tanto sus habilidades técnicas. Si solamente sabe lo mínimo que le da la universidad, eso no me asustaría. Yo tomaría más el tema de sus habilidades sociales o sus habilidades interpersonales que hasta ese momento pueda tener. O sea, yo necesito una persona que tenga valores, que tenga desarrollado cierto nivel de liderazgo, por lo menos, no digo que sea un experto líder, porque todavía es una persona joven, pero que sí se le vea que quiere liderar, que quiere aprender, que tiene buena actitud, que tiene voluntad de cambio, tiene voluntad de aprender, ¿no? Que no le teme al cambio. Yo tomaría eso en un reclutamiento. Porque el tema técnico se aprende. Si no sabe MS Pro y no sabe Primavera, lleva un curso, un full day, una semana y aprendió pues la parte técnica. Pero lo otro no se aprende en una semana. Entonces, eso yo creo que es la principal recomendación de buscar a estos jóvenes que tengan este liderazgo en una parte innato y en una parte que sí hayan desarrollado y sobre todo la actitud y la voluntad de querer a futuro convertirse en agente de cambio y que quieran lograr muchas cosas y que quieran aprender y no le pongan peros a todo lo que tú le puedas dar. Yo creo que eso es, de ahí empieza todo, de ahí empieza todo. Y lo demás es más sencillo, porque el aprendizaje técnico, el que aprenda o no de manejar los sprints y las metodologías ágiles, eso lo aprende pues en el camino. Pero los valores, la parte blanda, eso sí demanda tiempo en desarrollar. Yo por ahí entraría. Más aún si una persona es voluntaria o ha desarrollado trabajo de voluntariado, como sé que esa persona tiene capacidad de servicio y sé que está motivado intrínsecamente, serían puntos a favor de esa persona, definitivamente. Muchas gracias y damos por cierre con esta pregunta de parte de José. ¿Qué indicadores sugerirías para medir el liderazgo ágil y o su crecimiento en la organización? Mira, acá como es un elemento blando, digamos, no se mide tanto por indicadores numéricos, ¿no? Sino que se mide con resultados cualitativos, más que cuantitativos, diría yo, ¿no? O sea, tú te das cuenta de una persona cómo avanza en la organización, ¿no es así? Por la labor que hace. No importa que se equivoque, porque en el camino uno se puede equivocar porque uno es joven y todavía no maneja temas técnicos, entonces se puede equivocar, pero tú te das cuenta que cuando una persona se equivoca, inmediatamente trata de revertir la equivocación. Primero es sincero en las equivocaciones, no te oculta nada, es transparente, él mismo te dice que se equivocó, que está aprendiendo, pero te das cuenta que él mismo está solucionando. Cuando él viene, genera un problema,
él viene con el problema, pero también viene con la siguiente solución. Y te dice, mira, sucedió esto, no lo pude manejar porque pasó esto, porque fue un tema exógeno, pero yo creo que haciendo esto. Entonces, hay que dar la oportunidad. Tú te das cuenta cuando una persona quiere mejorar, no importa que al comienzo se equivoque. Y yo creo que ese sería el principal indicador, más que cuantitativo, que acá no es que generar temas de valor ganado, y eso es ya para el tema del proyecto en sí, para los indicadores que le das a la alta gerencia, pero tú te das cuenta el avance de una persona en sus acciones, cuando él es transparente, cuando él te dice que se equivocó y ves que aprende sus errores. Ese es el mejor indicador y te das cuenta que esa persona va evolucionando y va mejorando y llega un momento que ya maneja el tema y ya tú lo puedes empoderar porque sabes que no importa que se vuelva a equivocar, él va a encontrar la manera de revertir esa equivocación. Ese es el principal indicador que yo tomaría al principio. Ok. Surgió una pregunta más y es de hecho la última ahora sí. Eh, de parte de Luis, ¿cuál de los estilos de liderazgo recomienda en una empresa pública? Ay, una empresa pública tiene sus cuestiones, ¿no? Bueno, lo que pasa que a veces en una empresa pública, las mismas leyes o las mismas políticas, procedimientos, no te dejan hacer muchas cosas, ¿no? Porque uno tiene que seguir siempre las normas, dice. Y no está mal, ¿no? Hay que seguir las normas, pero a veces las normas son un poco duras, ¿no? Son un poco inflexibles y si tú te sales de la norma, te pueden juzgar por eso, ¿no? Ese es el tema de la empresa pública y entonces yo tengo que seguir siempre el camino que todos siguen porque si no, como no me quiero meter en problemas, entonces mejor sigo siendo inclusive el camino, el peor camino o el camino que no te da resultado, pero como así está estipulado en las normas, entonces mejor no sigo porque si yo quiero cambiar esto, entonces me puede generar problemas. Ahora, ¿pueden hacer cambios? Sí, tendrías que llegar a autoridades de un nivel más alto y proponer nuevos cambios, que se actualicen algunas políticas y procedimientos que te dejen ser abiertos en hacer más cosas. Y yo creo que con liderazgo ágil se puede encontrar. Y una vez que esos nuevos cambios se den, que eso puede tardar un tiempo, esperemos que no tanto, si es que no caen en aburrimiento y no te aburren antes, para que des el paso costado, si lo logras, entonces significa que entonces sí, también la empresa tiene voluntad política de querer cambiar, ¿no? Porque han cambiado ciertas regulaciones, ciertas normativas que te permiten ser más flexible a la hora de gestionar en el sector público, ¿no? Si no, entonces hasta donde quieras llegar, hasta donde te dé tu perseverancia, y si no, tendré que buscar otra empresa, pública o privada, que me permita lograr todo esto que quiero para el bien de la organización. Ahí están nuevamente los dos caminos. Listo. Con la pregunta de Liz hemos dado cierre al espacio de preguntas. Esperamos que que hayan podido, ¿no? Absolver las dudas. En caso alguno no haya alcanzado a hacer la pregunta, ahí está también como la red social y el contacto, de hecho, de Paul Villacorta. Y pues, habiendo cerrado este espacio, quiero agradecer en primer lugar a Paul por la ponencia que ha realizado sobre un tema muy importante, sobre liderazgo ágil. Asimismo, esperamos que haya sido de su agrado a cada uno de los participantes de este evento, por lo que les estamos adjuntando en el chat box del Zoom el link de encuesta de satisfacción para que puedan rellenarlo. Es muy importante y puedan obtener como el certificado. Y también aprovecho, mientras van rellenando la encuesta, en invitar a cada uno de ustedes a que se puedan unir a esta comunidad de análisis de negocios que está día a día creciendo, y se les está enviando también las redes sociales, ¿no? De análisis de negocios, como también en los grupos de WhatsApp como de Telegram. Pueden también unirse para que puedan enterarse de las demás ponencias que hay durante esta semana y sobre muchas otras cosas, ¿sí? Ahí está. Y finalmente, Paul, algunas palabras de cierre para la audiencia. Simplemente agradecerles por la invitación, felicitarlos por esta iniciativa o este emprendimiento de retomar el capítulo, ¿no? Que hace tiempo no había escuchado. Había un capítulo anteriormente de IVA en el Perú hace algunos años, pero después ya no le di continuidad, no los escuchaba. Y qué bueno que ustedes también con soporte de la Universidad Continental
hayan retomado el camino de reformular y avanzar y retomar este capítulo de IVA. IVA, una institución a nivel mundial que también se está reconvirtiendo, obviamente que es complemento, obviamente, de otros estándares o otras instituciones como PMI en el mundo, y que se necesitan estos complementos justamente para tener la información y las buenas prácticas para poder gestionar los proyectos de mejor manera. Sigan haciendo, sé que el trabajo de voluntariado es arduo, ¿no? Pero sé que lo pueden hacer, eso también lo que se hace en el capítulo de PMI a nivel mundial, ¿no? Lo bueno que siempre hay voluntarios que quieren demostrar que pueden hacer mucho, y de hecho que siempre van a estar invitados a que participen de estos capítulos a nivel local, a nivel mundial, y que efectivamente no esperen que las cosas sucedan, sino que hagan que las cosas sucedan, y sobre todo en pandemia, cuando una persona quiere hacer las cosas con pandemia o sin pandemia, yo creo que las pueda lograr. Así que al público que nos ha escuchado, sigan adelante. Yo sé que es difícil el camino, yo sé que la incertidumbre es muy grande, pero si una persona está preparada, va a poder afrontar cualquier situación de aquí en el futuro. Muchas gracias por la invitación y hasta otro momento, y que siga esta fiesta del IVA de toda la semana. He visto ahí a mis colegas que han estado también, colegas, amigos míos, que han estado participando en estos días del evento, de este congreso que ustedes han organizado. Sigan, que haya más eventos, que haya más congresos, no importa que sean virtuales, ¿no? Hasta que esto se normalice, y ya esperemos que esto se normalice también para que quizás el próximo año ustedes puedan volver a hacer un congreso como este, quizás de manera presencial, y poder tener participación también de todos los que quieran realmente poder hacer el cambio, ¿no? Muchas gracias. Cuídense. Perfecto. Muchas gracias, Paul, por las palabras. Sin más que agregar, agradecemos la participación de cada uno de ustedes, sin antes hacerles un recordatorio que no se pierdan las siguientes ponencias. La próxima es a las 2 de la tarde, y eso sería todo. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias por su asistencia. Cuídense. Chao. Un abrazo a todos.